Pues durante las próximas semanas vamos a estar mirando un tema, que es un tema que Dios mediante luego después tendremos para cada vez que viene una persona nueva, una persona que conoce al Señor nuevo, o una persona que pues viene de otra iglesia y viene a esta zona, quiere reunirse con nosotros para poder explicarle lo más básico sobre lo que es nuestra iglesia, sobre lo que es la iglesia. Y claro está que conviene que todos hayamos pues mirado estos temas. Así que esto es lo que vamos a empezar a mirar. Como tema general puse muchos miembros, un cuerpo. Me encanta esta frase que proviene de ese texto de 1 Corintios 12:20, de para ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. En la iglesia tenemos esa cosa preciosa, ¿no? De que cada uno somos individuos, no obstante, formamos un cuerpo, un conjunto. Esa es nuestra meta. Y entonces parte de esta meta es comprender todos estos asuntos tan fundamentales sobre la iglesia. He puesto aquí un poco lo que vamos a ver en estas sesiones. Empezamos hoy con qué es una iglesia, lo más básico. Luego hablaremos de qué es una iglesia bautista, ya que en el nombre somos la Iglesia Cristiana Bautista del Valle. Así que, ¿qué significa eso de una iglesia bautista? ¿Cómo es nuestra iglesia? ¿En qué sentido es nuestra iglesia quizás diferente de otras iglesias o otras incluso iglesias bautistas? Y luego, ¿qué significa pertenecer a una iglesia? Y finalmente, ¿qué es una iglesia sana? Esa es nuestra meta, tener una iglesia sana. Así que estos son los temas que vamos a estar mirando. Tenéis las hojas ahí y podéis seguir con lo que vais a ver aquí y la hoja. Por cierto, donde hay un espacio, yo creo que casi siempre he puesto en amarillo para que sea muy fácil y no saltar alguna palabra. Bueno, vamos a iniciar esta primera sesión. ¿Qué es una iglesia? Bueno, empiezo primeramente con muchas ideas que digo que son conceptos populares. Cuando hablamos de una iglesia, ¿qué entiende la gente de una iglesia? Bueno, esa pregunta es difícil o es peligrosa a veces, ¿no? ¿Qué se entiende por una iglesia? Desde luego, yo creo que muchos piensan en un edificio. Algunos directamente van y piensan en un edificio. Una iglesia con cúpula, esa es la nuestra de aquí de Petrer, que tuve que poner esa. Pero en la Biblia, qué curioso es notar que necesita la iglesia tener un edificio. La respuesta es que no. Incluso, ¿dónde se reunían los primeros cristianos? En las casas e incluso en el templo. Eran judíos, iban al templo y en el pórtico de Salomón, allí se reunían los hermanos. Luego más tarde vemos que Pablo, por ejemplo, utilizó una escuela, allí aprovechando ese primer día de la semana y alquilaban esa escuela y utilizaban esas instalaciones. Así que la iglesia obviamente es mucho más que un edificio. Otros piensan en lo que sería una organización, una religión. A veces hablamos de religión y bueno, nosotros no somos una religión. Y es correcto decir eso si por religión entiendes el conjunto de prácticas culturales que esperamos no ser una religión. Ahora, tenemos que ser honestos. La Biblia sí que usa la palabra religión. En Santiago habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios. O sea, la palabra religión no es una mala palabra. Pero desde luego la iglesia no es algún tipo de organización religiosa. Tiene que ser algo distinto de esto. Algunos, aquí imagino que ninguno de nosotros, pero algunos por ahí piensan que una iglesia es un grupo secreto que tiene unas prácticas raras, que he puesto aquí ese símbolo de los, bueno, de este grupo, ¿no? Que ellos se supone que nadie puede saber lo que hacen ellos a no ser que eres miembro de ahí.
me llama la atención que Pablo, cuando cuestionan sobre lo que hace, dice, esas cosas no se han hecho en secreto. Y de hecho, cuando el Señor nos dio este local, una de las cosas que me encantaba de este local eran las ventanas y las puertas. ¿Por qué? Bueno, pasa de vez en cuando, vosotros no lo veis, pero yo que estoy aquí predicando, viene una persona, de repente para, se acerca a la ventana y hace así. Y mira por la ventana. Y podríamos haber hecho para que estas ventanas no se vieran, ¿no? Pero no me importa que la gente vea. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no es secreto. Estas puertas están abiertas, cualquier persona puede venir. Nosotros no somos una sociedad secreta. Bueno, algunos imaginan que la iglesia es sencillamente, una organización que reparte ayudas humanitarias, algún tipo de servicio social, alguna ONG, por ejemplo. Una vez más, tenemos que entender, no está mal que la iglesia ayude a los demás, deberíamos, de hecho, voy más lejos, deberíamos ayudar a otros, pero la iglesia no es sencillamente eso de ayudar a los demás. Por lo tanto, hacemos la pregunta, ¿qué es la iglesia? Bien, voy a aprovechar ya que veo que sobran y así tengo... Bueno, para los que habéis entrado, mira, si le quieres dar a Andrea, creo que acaba de entrar. Bien, ¿qué es una iglesia? Vamos a buscar una definición bíblica. ¿Cuál es nuestra definición bíblica? Bueno, voy a ir a un pasaje que me ha llamado mucho la atención. Hebreos 12, versículo 23. El pensamiento empieza antes, empieza en el 21. Dice, en una comparación entre Sinaí, cuando los israelitas llegaron al monte de Sinaí y ahí Dios estaba ahí habitando sobre el monte y Dios dijo que no se acerque nadie, que no toquen la montaña, el que toca la montaña morirá. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, nosotros no hemos venido a Sión, eso no es a donde hemos llegado, nosotros hemos venido y empieza a decir, os habéis acercado y empieza a hablar de algo distinto, empieza a hablar de la ciudad del Dios vivo, el monte Sión, no Sinaí, no sé si antes dije Sión, pero Sinaí, no a Sinaí, sino a Sión, el monte Sión, y luego dice en lo que es la Jerusalén celestial. Bien, el autor está diciendo, nosotros nos hemos acercado ¿a dónde? A la morada de Dios, que lo llama por esos tres nombres. El monte Sión, la ciudad del vivo Dios, y luego después dice la Jerusalén celestial. ¿Quién está en la Jerusalén celestial? El autor continúa y dice, hay muchísimos ángeles. Ahí es el primer punto. Y así llegamos al versículo 22. ¿Quién más está en ese lugar, esa morada de Dios? Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quién más? Al Dios juez de todos. Y finalmente dice, a los espíritus de justos hechos perfectos. Bueno, ese pasaje me encanta porque está hablando de lo que es el cielo. ¿El cielo qué es? Es la morada de Dios, es la ciudad del Dios vivo. ¿Quién está en el cielo? Pues ángeles. ¿Quién más? Pues ahí nos dice, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y Dios es el gran juez, y por lo tanto van a estar ahí también los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, hay mucha enseñanza en este texto, pero quiero enfatizar en esa primera frase que tenemos en el 22, porque realmente establece para nosotros lo que es una iglesia. Primeramente, noto que habla de la congregación. Y de hecho en nuestra traducción leemos congregación, pero si nosotros estuviéramos leyendo en griego, la palabra que veríamos es iglesia, a la iglesia. Eso es nuestra primera pista. ¿Qué es una iglesia? No es un edificio, no es una organización, es una congregación. Es un grupo de personas. De hecho,
en Hechos 7:38 leemos del pueblo de Israel en el desierto y nos dice que la iglesia en el desierto, una vez más nuestra traducción dice la congregación o la asamblea, pero entendemos que bíblicamente cuando se habla de iglesia, lo primero que debe venir a la mente es ese pensamiento de un grupo de personas. Es una congregación, una asamblea. ¿Quiénes forman parte de esta asamblea? Pues el texto nos dice de los primogénitos. Bien, primogénito. No sé de vosotros, pero yo no soy primogénito en mi familia. Yo soy el pequeño. Bueno, solo había dos opciones porque somos dos. ¿Sí? O eres el primogénito o eres el segundo. Yo soy el segundo y el último. Con todos los derechos y, bueno, no, y desvirtudes de ser el último en la familia. En fin, ¿quiénes son los primogénitos? Obviamente no está hablando de lo que sería, vamos a decir, los que han nacido primero en su familia. No estamos hablando de esto, estamos hablando más bien de qué. ¿Recordamos lo que pasó en Egipto? ¿Qué pasó en esa última plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Murieron todos los primogénitos? No. Murieron los primogénitos que no habían puesto la sangre sobre la puerta. Y por lo tanto Dios dijo, los primogénitos me pertenecen a mí. Los primogénitos son míos. Podrían haber muerto ahí, pero por mi misericordia no han muerto, por lo tanto son míos. Esa es la imagen que tenemos aquí. Tenemos la imagen de los que fueron cubiertos por la sangre y por lo tanto pertenecen a Dios. ¿Entendéis? Cuando habla aquí de primogénitos, no habla de edad, no habla de familia, habla de algo espiritual. Y para asegurar eso, continúa y dice, los que están inscritos en el cielo. Vale, esto de estar inscritos en el cielo, ¿qué significa? Bien, están salvos, pero la Biblia nos da esa imagen en varios sitios. Bien, lo he puesto aquí con los textos, ¿vale? Así que veis los huecos ahí que podéis poner. La iglesia es una congregación o asamblea de las personas cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si miramos a Apocalipsis 13, es la primera vez que vemos algo sobre este libro. Ese pensamiento que Dios tiene un libro y en este libro escribe nombres de personas. Las personas que le pertenecen, sus nombres están inscritos en el libro. Y lo vemos en el 20, 12, 15, otra vez más en el 20, 27. Vemos repetidas veces ese pensamiento que Dios tiene un libro y en su libro están inscritos. Ahora es curioso porque aquí nuestra cultura todavía sigue funcionando más o menos así. Cuando yo vine a vivir a Petrer, ¿qué fue lo primero que tuve que hacer aquí en Petrer? Pues ir al ayuntamiento y empadronarme. Me escribieron en los libros y así, de forma oficial, yo formo parte de este pueblo. Yo soy residente de este pueblo. Viene ese pensamiento que Dios tiene un libro y nombres están inscritos. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia enseña que en el juicio final hay libros y hay un libro. ¿Qué pasa con esto? Primeramente habla de los libros. En el gran juicio dice que se abrieron los libros. ¿Qué entendemos por los libros? Entendemos que Dios tiene todo escrito sobre las personas. Ahora, imaginad por un momento. Dios tiene libros, porque hace falta libros, pero libros donde está todo inscrito, toda mirada rara que le has dado a una persona, todo pensamiento odioso que has tenido hacia otra persona, toda acción que ha hecho daño a otra persona, todo está inscrito en estos libros.
empezamos a pensar en un juicio así, en que llega uno y se abren los libros, empieza a decir, vale, tenemos aquí 3.800 folios. Menos mal que tenemos toda la eternidad, porque vamos a empezar con esto. No, tampoco es que entiendo que hay que ir uno por uno, pero está todo escrito. El que quiere decir ante Dios, y es que yo no merezco el infierno, Dios abre los libros y dice, no, 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 según lo que yo veo aquí, tú mereces el infierno. Si lo ponemos en este contexto, ¿hay alguien que podría pasar ese juicio? ¿Hay alguien que, bueno, tan buena persona es que en el libro de Dios no haya ni una sola página, ni con una tacha? Obviamente no hay nadie. Si así es el juicio final, ninguno de nosotros tenemos ni pizca de esperanza. Por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego en Apocalipsis dice, se abrieron los libros y luego se abrió otro libro y habla de este libro, el libro de la vida del Cordero. Y hay nombres inscritos. Y si el nombre está inscrito en este libro, esa persona pertenece a Dios. ¿Y qué pasa con todas las páginas? A esas páginas están bajo la sangre de Cristo. Hay perdón de pecados, pero solamente los que están en el libro del Cordero. Eso es lo que entiendo que está diciendo este pasaje en Hebreos. Habla de los primogénitos que están inscritos, los que pertenecen a Dios, los que han puesto su confianza en Cristo, por lo tanto sus pecados están perdonados, están bajo la sangre de Cristo. Y ellos tienen lugar en el cielo y los llama la congregación o la iglesia. Bien, y luego después si continuamos leyendo, encontramos que los que son perfeccionados, son los espíritus perfeccionados, hechos perfectos. Ese pensamiento que todos los que estamos inscritos en el libro, sí somos pecadores. Desde luego, no es que, ya soy perfecto, porque yo soy un pecador, pero soy un pecador primeramente perdonado, y un pecador que está siendo transformado. Mi vida está siendo transformada más y más y más a la imagen de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia, muy simple. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la congregación de personas que pertenecen a Dios, que han sido salvadas por la gracia, que están siendo perfeccionados y que un día serán perfeccionados completamente en el cielo. Esa es la definición de una iglesia. Ahora, cuando hablamos de esa definición de iglesia, ya debéis entender que hay dos conceptos que están en juego aquí. Yo he puesto estas dos palabras, aunque, bueno, creo que en la hoja lo he puesto de otra manera. He puesto en la hoja que la iglesia, y bueno, sí que lo he puesto así, la iglesia espiritual y la iglesia local. Se ve que estaba pensando en hacerlo de otra manera y no lo he hecho al final. Estaba pensando también en hablar de la iglesia invisible y la iglesia visible. Pero bueno, al final todo viene a ser lo mismo, es como lo queremos llamar, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia invisible o la iglesia espiritual, ¿qué es? Bueno, es ese cuerpo espiritual. O sea, que no estamos hablando de Petrer cuando hablo de la iglesia espiritual. Estamos hablando del mundo entero, incluso más allá del mundo entero. Estamos hablando de todos los tiempos. O sea, todas las personas, incluso hace 500 años, hace 1000 años, estas personas, cuando hablamos de la iglesia espiritual. Pero luego después hablamos de la iglesia local. Y aquí sí que estoy hablando de puertas para adentro. Estamos hablando de esta congregación. Vale, cuando comparamos esto, la definición, en un principio mantenemos la misma definición. ¿Qué es la iglesia espiritual? Los que han puesto su fe en Cristo Jesús, que forman parte de un cuerpo. ¿Qué es la iglesia local? Lo mismo, la meta es lo mismo. Lo que pasa es que a veces es un poco diferente, se ve diferente. He puesto aquí que primeramente la iglesia espiritual
enfoca más bien en lo que es el individuo, ¿no? Es una persona que contemplamos esta persona que pertenece a este grupo. Pero cuando hablamos de una iglesia local, es que normalmente automáticamente enfocamos en el grupo. Yo no soy la iglesia local, es que la iglesia local somos nosotros. Así que empezamos a... Es importante tener estos dos conceptos. Ahora, una vez más, no estamos diciendo que la iglesia universal quita la iglesia local o que la iglesia local quita la iglesia espiritual. Lo que estamos diciendo es que tenemos que entender los dos conceptos. Bueno, ¿qué más podríamos poner en esta lista? Ya tengo otras cosas que podemos poner aquí. Bueno, por ejemplo, si la iglesia espiritual, digo que es una iglesia pura y perfecta, porque allí no entra nadie que no pertenezca a Dios. Y desde luego la iglesia espiritual, pues los pecados están bajo la sangre de Cristo y cuando lleguemos al cielo para estar con el Señor, los pecados no solamente estarán perdonados, sino completamente borrados de la experiencia. No habrá pecado. Pero en estos momentos la iglesia local no es una iglesia pura, es una iglesia imperfecta. Desde luego me gustaría pensar que nuestra iglesia local fuese una iglesia perfecta. Pero tristemente estoy aquí y yo soy un pecador redimido por Cristo. Entonces, empezando por mí, no es una iglesia perfecta. Y continuando por cada uno de vosotros, pues digo, no es una iglesia perfecta. Incluso podría venir una persona y allí dar un testimonio de fe, hacerse miembro de esta iglesia y con el paso del tiempo revelar que realmente jamás ha conocido a Cristo. Y esa persona sentada entre nosotros, pues podría ser parte de esa imperfección de iglesia. Bueno, la iglesia local, nuestra meta es intentar que sea lo más pura posible, pero reconocer a la vez que no somos capaces de ver el corazón de cada uno. La iglesia local no es necesariamente perfecta. La iglesia espiritual es una iglesia permanente, donde la iglesia local es algo temporal. Esa iglesia, pues, tiene su historia, ¿no? El año en que empezamos la congregación, dónde estamos ahora, dónde llegaremos en el futuro y Dios sabe, pero quizás el momento en que deje de existir esa iglesia local. Pero la iglesia espiritual nunca dejará de existir, es permanente. Y finalmente, la iglesia espiritual experimenta una unión perfecta. Cristo oró por su iglesia, que todos estén unidos. La iglesia local es más complicado, porque una vez más, no es una iglesia perfecta, es una iglesia imperfecta. Por lo tanto, ¿habrá unión perfecta entre todas las iglesias locales? Imposible. Imposible, porque no todos estamos en la misma posición. Hay iglesias locales que tristemente han abandonado el evangelio por el camino. No digo que no haya cristianos dentro todavía, pero hay iglesias que han dejado atrás el evangelio y están enfocadas en 1000 asuntos. ¿Podemos tener unión perfecta con una iglesia que no predica el evangelio? Está claro que no. Sí, pero es otra iglesia. Sí, pero nuestra comunión tiene que ser con personas que efectivamente están anunciando el evangelio. ¿Todos tenemos que estar en exactamente la misma postura? No. Podemos tener diferencias, pero tenemos que reconocer, hay un límite, hay un momento en que las iglesias no deberían estar todas unidas si efectivamente no están predicando el evangelio. Por lo tanto, comento esto para decir, hay una diferencia muy grande entre lo que es la iglesia espiritual y la iglesia local. Pero estamos intentando llegar a cerrar nuestra definición y decimos, vale, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Quiénes son los que pertenecen a esta asamblea que hemos comentado?
Y bueno, ya creo que un poco he adelantado y ya sabéis lo que voy a comentar aquí, pero en Hechos 20-21 vemos algo de la enseñanza de los apóstoles y dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos puntos que son importantes en la predicación de la Iglesia desde el principio. Lo primero es el arrepentimiento para con Dios y en segundo lugar, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es realmente el núcleo de la Iglesia. ¿Qué es? Si tenemos que hablar de algo para la Iglesia, es el Evangelio, es el mensaje que el ser humano tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Es imposible hablar de la Iglesia sin hablar del Evangelio. Cualquier iglesia que no tiene el Evangelio en su seno, en su corazón, realmente no es una iglesia bíblica. Por lo tanto, puse estas definiciones. El arrepentimiento es reconocer la presencia y el efecto del pecado en nuestra vida. Enfatizo estos dos puntos, porque hay personas que reconocen la presencia del pecado. Sí, he pecado. Pero un poco para decir, pero no pasa nada. No, el arrepentimiento dice, he pecado y me ha separado de un Dios santo. No tengo ninguna esperanza en mí de gozar de una relación con Dios porque soy pecador. Y luego la fe. Confiar en lo que Cristo Jesús hizo en nuestro lugar para que podamos gozar de las bendiciones del nuevo pacto. Esa nueva relación con Dios que el Señor Jesucristo abrió por medio de su muerte para nosotros. Esto es lo que es el fundamento de la Iglesia. Así que contestamos la pregunta, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? La respuesta, los que se han reconocido como pecadores ante Dios y están, y lo pongo en presente porque es importante, están confiando en el Mesías. La Biblia siempre habla de la fe no como un hecho histórico, algo que hicimos en algún momento, sino una realidad presente en la vida. Esto es lo que es la Iglesia. Sin esto no hay Iglesia. Puede haber un edificio, puede haber un grupo, puede haber lo que sea, pero no es una iglesia. La iglesia solo existe donde está la salvación por medio de Cristo. Por lo tanto, voy a ir cerrando esta primera sesión y quiero hacer estas dos observaciones. Primeramente, la salvación es primordial. Es imposible hablar de la iglesia sin hablar de la salvación. De vez en cuando nos podemos animar con el tema de los números. Está claro que no queremos ser 4 gatos. Qué bien tener pues el edificio lleno, pero nuestra meta no es llenar este edificio. Nuestra meta no es tener mucha gente aquí, nuestra meta es que Dios salve a personas. Una persona que no ha experimentado esto realmente no pertenece a la iglesia, aunque lo conozcamos bien, aunque estamos contentos de ver a la persona, pero nuestra meta es que esta persona conozca al Señor para poder formar parte de la iglesia. O sea, eso no es un club social en que nos caes bien, quieres pertenecer. No, has conocido a Cristo. Si has conocido a Cristo, perteneces a la iglesia espiritual, invisible, y por lo tanto queremos que pertenezcas también a la iglesia visible, la local. Y luego digo, la importancia de la iglesia. Esto es lo que vamos a estar mirando en las siguientes sesiones, sobre la importancia de la iglesia. Pero quiero enfatizar aquí, la iglesia nos salva. Eso es algo que lo he dicho muchas veces, pero sigo diciendo. O sea, lo único que puede salvar es Cristo. Cristo salva a la persona que pone su confianza en Él. La iglesia nos salva, pero la iglesia es sumamente importante, porque la iglesia es el sitio, es la herramienta, una de las herramientas que Dios usa para seguir transformando y ayudando a los cristianos a crecer y a servir al Señor. Tarea. Os he dicho que son clases, ¿no? Que, por supuesto, tenemos una tarea. Bueno, la tarea es simple. Hemos hablado hoy de lo que es el fundamento de la iglesia, que es
esa relación personal con el Señor, lo que quiero es que cada persona tome un tiempo. Lo puedes hacer hoy mismo, lo puedes hacer un día esta semana, pero os animo a hacerlo. Y si no lo hacéis, voy a buscaros y voy a insistir. Pero tomar un momento para escribir, y puede ser corto, pero escribir ¿qué? Un relato de cómo Dios te llevó al reconocimiento de tu pecado y tu necesidad de Cristo. Igual has nacido y has pensado que siempre habías sido buena persona, pero por medio de una serie de circunstancias, Dios te llevó a ver que tú necesitabas a Cristo como tu Salvador. No tienes que narrar cada pecado que has cometido y desde luego no busco detalles escandalosos. No. Estamos hablando de cómo Dios te llevó a reconocer tu pecado. Eso es sumamente importante porque si una persona realmente no tiene arrepentimiento, ¿por qué va a confiar en Cristo? O sea, es que este es el primer paso. Por eso el Evangelio a los romanos, bueno, la epístola a los romanos, pero es el Evangelio, empieza en este punto. Somos pecadores ante Dios. Es sumamente importante que reconozcamos nuestro pecado. Y luego, número 2, ¿cómo pusiste tu fe en Cristo como el único que te puede perdonar y salvar? Ese día, si te acuerdas del día, esa sensación que tenías en que dijiste, voy a confiar en Cristo, es mi única esperanza. Esto puede ser 4 o 5 líneas, podría ser un folio. No estoy diciendo que tiene que ser ni poco ni mucho. Quiero que cada uno hagamos ese ejercicio de pensar en eso y escribirlo. Y ahora, esto es para los que se animan con la tecnología. Vale, lo enviaré al grupo, ¿no? Pero aquí tengo varias preguntas muy básicas sobre lo que hemos visto en esta mañana, ¿vale? Así que no es difícil el examen. Y luego después un espacio para escribir tu testimonio. Ahora, si dices, David, ya me has excluido, estoy nervioso sobre el pensamiento, no pasa nada. Si quieres escribirlo en papel y me lo entregas, perfecto, sin problema. Pero si te animas con eso, perfecto, así lo haces. Bien, pues hemos hecho nuestra primera sesión juntos, hablando de este tema. Dios mediante en las próximas semanas, los próximos domingos, vamos a continuar. Bien, ¿alguna pregunta o aclaración que queréis que haga hoy? Bien, pues vamos a orar. Padre, damos gracias por ese tiempo que hemos tenido juntos. Y Padre, encomendamos a ti lo que es esta iglesia. Queremos entender mejor qué es la iglesia, por qué es importante la iglesia y queremos que tú sigas obrando en esta iglesia. Queremos ser, como habíamos dicho, queremos ser esa iglesia sana, esa iglesia que cumple con lo que es la expectativa que tú tienes para ella. Y pedimos, Padre, que nos ayudes a cumplir esta misión. Ahora bendice a continuación el culto. Encomendamos a ti todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir y pedimos que tú seas exaltado en todo. En el nombre de Cristo. Amén.